Continuando nuestra serie veraniega de recorridos, hoy le toca el turno al municipio de Arroyo Naranjo para realizar la visita de una de sus localidades en particular. Sean bienvenidos al reparto eléctrico o simplemente el eléctrico. Bien, para llegar aquí, sencillo, tuvimos que tomar un taxi en el centro de la ciudad, Centro Habana. Saben que casi todos nuestros recorridos o todas nuestras aventuras comienzan desde allí, porque es donde se encuentran las piqueras de los taxis que van a muchos destinos dentro de la ciudad, hasta lo que es como tal la localidad de La Palma. Y en La Palma tuvimos que agarrar otro transporte que nos cobró 100 pesos. El taxi anterior de La Habana para La Palma fueron 250 y con ese transporte fue que llegamos aquí. Ahora mismo estamos transitando por parte de la calzada de Managua y dejamos atrás lo que se conoce como el primer anillo de La Habana. Déjenme decirles que ustedes saben que yo siempre estoy de aquí para allá, de allá para acá, y si hay un reparto que nunca hemos visitado en el canal, esta va a ser nuestra primera vez, es el eléctrico. Así que saben que nos vamos a perder juntos para traerles un blog de actualización sobre cómo está este barrio y otras cosas que han pasado de forma general en Cuba en los últimos días. Así que acompáñenme, que esto comienza ya. De entrada, miren cómo ya aquí en la misma calzada hay negocios privados, cafeterías, lo típico que te encuentras en cualquier barrio o en cualquier zona de La Habana. Vamos a cruzar para perdernos por aquí. Aquí mismo está la piquera de taxis que se dirigen para otros destinos como Managua, y de hecho los mismos taxis que van de retorno para lo que es la localidad de La Palma. Miren, otra localidad, no sé si se puede ver ahí o si lo puedan escuchar, bien cerca de sitios importantes como es el caso del aeropuerto internacional. Aquí ven que para estas zonas de La Habana juega un papel fundamental el tema de los coches, de los caballos. Y ya están viendo por arribita cómo es el tema de las viviendas acá. Que hay muchos edificios de varios apartamentos y demás. Bueno, no sé por dónde empezar, entonces voy a atravesar por esta misma calle. Con la leña y el carbón. Yo huelo carbón. Vamos a ver con qué nos encontramos por aquí. Evidentemente, en un reparto como el eléctrico, como ven, predomina bastante la vegetación. Y miren lo que les dije con el tema de los coches de caballo. Miren, aquí están construyendo una especie de parque infantil que yo me imagino que no está disponible ahora en la etapa veraniega, precisamente es cuando más los niños van a sacarle provecho. Aquí hay una ponchera. Y no sé si se han dado cuenta que las calles están húmedas, hay bastante agua. Y yo puedo decirles que a lo largo de los años, si hay un mes que más desprende calor, es sin duda el mes de agosto, precisamente como parte de la etapa veraniega. E increíblemente,
En estos días han sido días muy lluviosos, por eso yo no me canso de decírselo que el clima en Cuba es una locura, algo que nunca se había visto hace años atrás. Vaya, puedo decirles que en agosto comenzaba a llover para finales del mes, principio de septiembre, y ya así septiembre, octubre son meses muy lluviosos. Datos importantes que yo sé que a muchos de ustedes les sirve a la hora de planificar un viaje o algo por el estilo. Y si de fenómenos atmosféricos estamos hablando, no podemos dejar de mencionar uno que sucedió hace poco, que causó mucha conmoción, que a lo mejor muchos de ustedes tengan conocimiento, que fue lo sucedido con la tromba marina en el malecón habanero. De esos fenómenos que sin dudas dan un poquitico de miedo, y más a las personas que se encuentran viviendo cerca del malecón habanero. Vamos a ir peinando la zona, porque ahora les voy a colocar un mapa aquí para que se den cuenta que la calzada donde iniciamos el video divide el reparto eléctrico. Sé que cuando visitamos estas localidades surge el interrogante, o más bien la duda, de por qué reciben ese nombre en particular, y es lo que hemos hecho a lo largo de toda esta serie de videos que hemos tenido la oportunidad de crear en estos meses de verano, y evidentemente el reparto eléctrico no va a ser la excepción, así que voy a hacerles como un pequeño contexto para que entiendan el origen del nombre de esta zona. Les cuento que en la extensión de 5.2 caballerías se invirtió para la compra de este territorio aproximadamente $48.000, que lo aportó la caja de retiro de la empresa eléctrica. Ya por ahí más o menos se pueden hacer una idea de dónde viene el origen del nombre de esta localidad, como préstamo al sindicato de esa entidad. Antes del actual nombre, esta era la finca Parcelación Blanquita, que era el nombre de la esposa de Silva, dueño de la finca. De esta manera se comienza a elaborar el reglamento para la organización del trabajo de 34 artículos en 19 capítulos y disposiciones transitorias, terminando e inscribiéndose en La Habana a los 3 días del mes de mayo de 1943. Aunque ustedes no lo crean, esta localidad cuenta con muchos barrios, como es el caso de Parcelación, Adelaida, Ciudad Jardín, Parcelación Moderna, Reparto 13 de agosto y Reparto 7 de noviembre. Miren este tipo de guagua. Hace rato no veía una así. Ya creo que estas deben andar solamente para zonas intrincadas como el reparto eléctrico. La 87. Casualmente aquí dimos con el centro comercial de aquí de la zona. Gracias a Dios lo tengo ahí. Ay, qué bueno, qué bueno. Permiso. Bye. Que casi siempre este tipo de tiendas Caribe es, bueno, en este caso no, pero casi siempre viene siendo el tipo de tienda donde la gente viene a comprar sus productos por la libreta. Pero en este caso, por lo que vi, era una tienda de MLC, aún queda vigente. A todas estas relacionadas precisamente con ese tema, ustedes saben que yo cuando hago los guiones y preparo los contenidos me informo muy bien antes de hablar algo sin sentido o una noticia falsa, pero les cuento que cuando comenzó esta novedad de dolarizar las tiendas en Cuba, o precisamente en La Habana mayormente, se decía que se iba a dolarizar de estas tiendas MLC solo el 7%. Hoy por hoy puedo decirles que como parte de ese proceso de tiendas dolarizadas, yo creo que ese por ciento ya se sobrecumplió.
Así que no vamos a escapar de la realidad que tiendas como esta que les acabo de mostrar en el futuro también sean dolarizadas. Oigan, me atrevo a decir que a pesar de que no vean tantas personas en los clips que les muestro, en esta localidad veo muchísimo más movimiento que en otras similares que hemos tenido la oportunidad de documentar, como Calabazal, como Jaruco, entre otros. Aquí tenemos el Círculo Infantil Flores de Vida, edificaciones que me da gusto documentarles a las personas conocedoras del barrio que hace tiempo no han tenido la oportunidad de visitar donde vivieron, donde nacieron. Por aquí nos encontramos con más edificios, o sea que es un mix entre casas normales y edificios, no como otros lugares con características peculiares como en el caso de Alamar, que casi todos, por no decirle todos, los sitios o los hogares de los cubanos son en edificios. Aquí es como que una unión de dos cosas. Yo seguro para regresar voy a montarme uno de estos coches para ir de regreso a la parte de la piquera de los taxis, pero bueno, todavía no corresponde eso. Pero como ven, aquí hay más personas haciendo vida. No sé si se han percatado que ha sido un poco de vegetación, 2 o 3 negocios, 2 o 3 casas y así, no como en otras partes más citadinas que vaya, no hay espacio para poner un negocio privado o para construir otra casa, literalmente. Y si me preguntan por qué calle estamos transitando o hemos transitado hasta este punto, estamos caminando por Camilo Cienfuegos. Me atrevo a decir que es una de las más importantes que tiene el reparto porque miren, el cuerpo de guardia, pasamos el centro comercial, creo que más adelante tenemos un hospital. Y en mi apreciación, déjenme les digo que he visto en tan pocos pasos una cantidad de paradas, ¿saben? De bus, que espero que cumplan su función con el tema de transporte, que en estos tiempos que corren saben lo tétrico que está.
El reparto eléctrico, como ven, tampoco escapa de esa realidad que muchos de ustedes han visualizado y me han dejado en los comentarios con el tema de que siempre hay cubanos en su día a día buscando qué comer, o aquellos que simplemente están emprendiendo para poner un plato de comida en su casa. Pasamos por el cajero, por la cadeca, o sea que esto viene siendo una de las calles principales. Miren el banco aquí. Y yo creo que si seguimos avanzando ya prácticamente llegamos a las afueras o a una de las limitaciones del eléctrico. Y yo pensando que había terminado y no. Miren cómo siguen para allá los edificios, las edificaciones, las casas y evidentemente los coches. Incluso otra edificación importante para que la gente recuerde, más que nada, que creo que es la secundaria o el pre aquí de la zona, porque los arbustos no lo dejan ver bien. Edificaciones que saben que como estamos en etapa de verano, ahora mismo son un museo prácticamente porque no hay niños, no hay estudiantes, solamente me imagino que la gente que se dedica a custodiar el lugar. Aquí nos encontramos con más paradas de bus. Yo quiero que en este punto del video usted se dedique a correr el video para atrás y se pongan a contar todas las que hemos documentado en el video, para que vean que son bastantes en tan pocos metros, o al menos esa es mi opinión. Hablemos de otras actualidades porque sí, independientemente de que vinimos a explorar y visitar el reparto eléctrico, quería como traerles un blog de actualidades, de cosas que están sucediendo en Cuba de forma general, que hace rato no hacemos porque hemos dedicado más tiempo a conocer, a explorar. Y déjenme decirles que de lo que les voy a hablar a continuación no se trata de nada nuevo, es algo que siempre ha sucedido en Cuba, pero bueno, cuando ocurre con más auge, el cubano se lo siente más aún todavía, que es el tema del agua potable, el agua que comúnmente uno utiliza para hacer todas sus necesidades básicas y es un líquido vital para la vida del ser humano. Resulta que en todos estos días, y hablo también por mí, por el municipio en el cual estoy viviendo ahora, Centro Habana, ha existido un déficit grandísimo de este preciado líquido por días, a tal punto de que, vaya, verdaderamente el que no tiene una reserva grande, como una cisterna, se la ha visto negra en este periodo, pasando trabajo sin agua para bañarse, sin agua para cocinar, sin agua para fregar, sin agua para lavar, para limpiar, en fin, ¿qué puedo decirles? Que yo hace rato, y hablo por mí nuevamente, no pasaba tanto trabajo a tal punto, teniendo reserva, ojo, para que se den cuenta la gran cantidad de días que hemos estado sin agua, de aprovechar todos estos días lluviosos y colocar cubos en donde cae el agua para llenarlo con agua de lluvia y así utilizarla para cosas no tan importantes, porque saben que esa agua de lluvia uno no la puede tomar, pero bueno, para descargar el baño. Así que imagínense o háganse una idea de lo que uno llega a hacer aquí cuando les faltan cosas básicas como el agua o como la luz eléctrica. Luz eléctrica que al menos en Centro Habana en estos días no ha sucedido ese periodo de que te la quiten 2 y 3 veces en el día. Y fíjense a qué punto hemos llegado en Cuba o a qué punto ha llegado el cubano, que ya uno como que ha normalizado, porque no queda de otra, el tema de estar acostumbrado a que te quiten la luz
al menos en la capital, 2 y 3 veces en el día. Y ya cuando pasan 2 o 3 días que no te quitan la luz, uno como que comienza a cuestionarse o a hacerse preguntas en plan, han pasado 3 días y no han quitado la luz, qué raro, qué va a suceder, qué está por ocurrir. Vaya, algo sinceramente sin palabras, que se dice y no se cree. Una charcutería, vaya, para que vean otro ejemplo de lo mismo que le acabo de mencionar. Y ahí les hice un pequeño zoom para que vean cómo están los precios a día de hoy de varios productos en Cuba. Así que háganle pausa y leanlo detalladamente. Vamos ahora a la segunda parte de este barrio. Fíjense la soledad que hay para esta parte. Sin palabras. De hecho, próximamente vamos a estar construyendo algo por ahí relacionado con ese tema en específico. Es por eso que en estas zonas así súper vacías, que no hay nadie, ni un alma en la calle, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque tú no sabes si te están cazando la pelea, si te están vigilando, etcétera. Que hay que estar muy a la viva. Miren la seguridad que le dieron a esta casa, ¿no? Eso es por el tema de los robos, el tema de la delincuencia. El que quiere intentar sobrepasar esa zona ahí va a pasar un mal rato con las cortadas y las heridas. De hecho, estoy viendo que esto viene siendo como la zona más humilde del barrio. El barrio de forma general es bien humilde, como pueden ver, pero esta zona lo es aún más. Además, veo que aquí hay construcciones más rústicas, más como que modernas, por decirlo de alguna manera. Ya sea una persona con posibilidad o una persona con bajos recursos. Y es de esta manera que se forman todos estos pasajes que ven por acá. Culminando la exploración de este reparto eléctrico, damos así por concluido el vlog por el día de hoy, del cual los invito a que comenten en la parte de los comentarios qué creen al respecto. Si eres alguien que vivió aquí y más nunca visitó este sitio, que me cuente qué le ha parecido ver el barrio, cómo se encuentra a día de hoy, que eso es muy importante. Yo estos vlogs más que nada los hago a modo de actualización para ese tipo de personas, pero bueno, saben que de forma general tratamos de siempre visitar y hacer las calles para que vean y se documenten respecto a cómo se encuentran cada uno de los rinconcitos que compone a esta isla llamada Cuba. Comenten todas sus impresiones, sus opiniones al respecto. Si quieren recomendar en los comentarios otros barrios, otras localidades que aún no hemos documentado en el canal, bienvenido sea. Y como siempre los invito a que dejen su me gusta, compartan el video con un amigo y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.